Recording in progress. Pero buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Yori, ¿cómo estás? Me alegra verte nuevamente. A Víctor, Wilber, Ladies. Bueno, me alegra mucho que estén por acá. Vamos a comenzar con esta nuestra quinta sesión de clase sobre historia de la iglesia antigua. Hoy vamos a hablar de la estructura social, pero principalmente religiosa, de lo que era la Judea del siglo primero, el siglo en el que eh, aparece Jesús. Pero dentro del judaísmo, pretender que lo religioso no tenga que ver directamente con lo social, pues de cierta manera es un poco utópico porque todo lo social en el judaísmo tiene que ver o gira en torno a la religión o gira en torno a las creencias espirituales. De ahí que a veces es difícil delinear bien estos dos conceptos, hasta dónde llega únicamente la estructura social o únicamente la estructura religiosa. En este pueblo es bien difícil lograr. Pero estamos ubicados acá, justamente, en el siglo primero, en donde ya para finales de ese siglo se habían consolidado esas estructuras que vamos a ir delimitando durante esta noche, que no aparecen de forma espontánea con el nacimiento de Jesús, que son estructuras que ya existían antes del nacimiento de Jesús, unos siglos antes, que se fueron formando, consolidando con el paso de la política, de los imperios, de la economía, de todo lo que hemos estudiado hasta las clases anteriores. Si nos encontramos, por supuesto, con unos grupos dominantes, opulentos económicamente importantes frente a un pueblo judío que no era un pueblo que estuviese unificado en cuanto a su condición económica, digamos, en un nivel que les permitiera tener una calidad de vida suficiente, sino que al contrario, nos encontramos con un pueblo judío violentado en lo político, explotado en lo económico, dominado en lo militar y ahora confundido en lo religioso por los diferentes grupos de poder que existían en aquella época, específicamente los saduceos y los fariseos, pero que también existen otros grupos de poder como los esenios, como los celotes, los escribas, de quienes hablaremos durante estos minutos. Entonces nos encontramos con un pueblo que realmente no está unificado, que ahora no solo no tienen unidad política, sino que tampoco tienen unidad espiritual, como había venido ocurriendo durante todo lo que correspondió al Antiguo Testamento. En la historia, por lo menos, en esos vaivenes que da el pueblo judío, parece que después de la diáspora y luego de regresar del exilio lograran unificar sus criterios religiosos espirituales, pero nos vamos dando cuenta que con el paso de los siglos eso termina siendo también una, un anhelo no logrado. La sociedad en ese instante, la sociedad, tanto judía como no judía, tenía una altísima influencia helenística, como lo hemos venido recordando, pero también una altísima influencia romana, pues porque Roma era el imperio dominante, pero también habíamos dicho que era de gente de élite,
tener conocimiento acerca de la filosofía, de la cultura, de las artes, de la religión eh, griega helenística. Entonces eso daba estatus, daba categoría social. La gente al final terminó con una mezcla de idiomas que luego también trataremos de definirlo, entre las cuales se encontraba el griego, pero por supuesto el latín, el galileo, como una variante del arameo, porque podemos decir que teníamos una especie de arameo galilaico. Entonces, como que casi que se nos convierte en el Galileo como en un idioma independiente, pero es que el dominante era el arameo, solo que acá en esta región se desarrolló esta particular lengua del arameo galilaico, que fue uno de los idiomas, si acaso no el principal que Jesús utilizó realmente, lo que no significa que no utilizara otros idiomas o que no los conociera. Entonces, esa extrema división que existía entre la sociedad mostraba a unos judíos que vivían muy bien, con un poder económico importante derivado de la religión, y un pueblo que es el que encuentra a Jesús, un pueblo atribulado, golpeado, explotado. Estaba compuesto por gente que se dedicaba a la pesca, como algunos de los apóstoles mencionados, o que se dedicaban a la artesanía o a la construcción, o que se dedicaban a las labores del campo, es decir, a tareas duras, difíciles, y que además tenían que pagar impuestos a Roma porque eran tributarios de Roma. Es que desde la época de Babilonia ya comenzó el pueblo judío a ser tributario y desde allí nunca dejaron de serlo. Casi que desde el final desde la ruptura del reino y cuando comienzan los procesos de dispersión y de dominación por parte de los imperios, los judíos comenzaron a pagar impuestos a diferentes pueblos dominantes. Lo único que hacían era cambiar de nombre de a quién le daban el impuesto, a quién le pagaban el tributo, pero no dejaron de ser tributarios. Las tierras, a pesar de que eran de ellos, por normas legales, terminaban pasando o a manos de Roma o a manos de los religiosos dominantes de la época y comenzó a generarse algo que se llamó el sistema de arriendo o alquiler de tierras. Los campesinos, probablemente como ocurre hoy también, no eran dueños de la tierra y pagaban alquiler por la tierra para poder producir, pero producir alimentos y producir del campo no ha sido el mejor negocio nunca, y más aún si tiene unos impuestos altos como evidentemente los tenían en esta época. Dentro de esos grupos tenemos que comenzar necesariamente por hablar de los saduceos, dentro de esos grupos dominantes. Ellos eran la aristocracia realmente, pero no solo la aristocracia religiosa, sino la aristocracia social, porque volvemos a insistir, aquí no podemos dividirnos como en otros pueblos, en otras culturas, una aristocracia que no fuera religiosa, es por el mismo hecho de cómo es la dinámica, cómo ha sido la dinámica e historia del pueblo judío. De manera que es difícil separar una aristocracia puramente social de una aristocracia religiosa. Entonces aquí sí nos encontramos una aristocracia
que era social y religiosa, que era la aristocracia sacerdotal. Los saduceos eran absolutamente radicales, conservadores, ultraconservadores, si quieren, en cuanto a la interpretación de la ley. Pero como ya le hemos mencionado en ocasiones anteriores, eran amigos de Roma, tenían alianza con Roma. Y esa fue la manera en la que lograron mantenerse en la aristocracia y en el gobierno del templo, porque fueron los saduceos quienes gobernaron el templo. No eran los fariseos quienes gobernaban en el templo. Existieron ocasionalmente algunos sumos sacerdotes fariseos, pero no hacían parte de la normalidad. Lo normal es que el templo fuera dominado por los saduceos, no por otro grupo religioso ni político. Entonces, necesariamente cuando hablamos del gobierno o la autoridad del templo de Jerusalén, necesariamente tenemos que hablar de los saduceos, quienes conservaban el poder sobre el templo. Ellos administraban el templo, digamos, se apropiaron del templo, si lo queremos decir de esa manera. Ellos eran quienes controlaban todo lo que ocurría alrededor del templo y, como vimos en la clase anterior, también se pasaban, con el permiso de Roma, por supuesto, el gobierno del templo entre familiares, pero no porque existiese esa pureza sacerdotal aarónica como la observamos en el Antiguo Testamento, sino porque esto se convirtió en un negocio político, religioso y económico. Entonces sí, tenían una posición absolutamente privilegiada, respaldada por Roma, de quienes fueron amigos. Entonces los saduceos, la gente del templo, no era muy querida por el pueblo. Realmente el pueblo despreciaba a los saduceos, pero adicionalmente les respetaban porque finalmente ellos tenían la representación del sumo sacerdocio y eso religiosamente tenía un peso importante dentro de la cultura. Pero no puede uno decir que les respetaban porque los apreciaban o porque encontraban que fueran gente muy sabia. Más bien eran abusivos, oportunistas, amigos de los enemigos del pueblo. Pero insisto, necesariamente cuando hablamos del templo y de quienes controlaban o dominaban el templo, tenemos que hablar de los saduceos. Ellos hacían la interpretación de las escrituras, pero a partir de la Torá escrita como su fuente de máxima autoridad. Pero aún así, la interpretación de los saduceos les permitía negar, por ejemplo, la resurrección, les permitía negar la existencia de ángeles, a pesar de que en el Antiguo Testamento los nombran específicamente y que existen muchos indicios acerca de la resurrección, su lectura a veces era tan textual, una interpretación demasiado textual, que les impedía inferir circunstancias que eran propias del lenguaje y que daban a entender cosas espirituales que ellos no podían entender. O sea, tenían una especie de ceguera espiritual que se compensaba con el uso exclusivo de la Torá como herramienta de valor para poder dar enseñanza al pueblo.
De manera que cuando hablamos, sí, Marjorie, dime, no te escucho. Dale, si quieres escribe y yo lo veo en un momentito. Entonces, cuando hablamos de los saduceos, insisto, debemos hablar del templo, de la administración del templo, pero también tenemos que hablar del Sanedrín. Ahora, enseguida vamos a hablar del Sanedrín, el cual no estaba compuesto exclusivamente por saduceos, sino que estaba compuesto también, por ejemplo, por fariseos. El Sanedrín tenía una importancia, era un órgano colegiado. Inicialmente recordemos que estaba compuesto por 71 líderes, y esto porque fuera un número impar para la toma de decisiones cuando requería votación. El Sanedrín tenía una responsabilidad en lo judicial, tomaban decisiones en lo judicial, es decir, eran jueces, tenían capacidad legislativa, es decir, que dictaban normas para la convivencia de la comunidad dentro de lo que les permitía el hecho de estar dominados por Roma. Y por supuesto que hacían la interpretación también religiosa y dictaban órdenes religiosas. Entonces estos líderes eran escogidos entre ellos, no los escogía la gente, entre ellos se escogían. Yo te nombro y tú me nombras. Y también por el nivel de influencia, el nivel de poder que pudieran llegar a tener. Pero no, digamos que era un poco más colegiado esta institución, debido a que allí también podían incluirse escribas, por ejemplo, o personas representativas de la comunidad, que las que llamaban ancianos, no por la edad, sino por su nivel de influencia y su nivel de conocimiento. El Sanedrín, por supuesto, incluía a los sumos sacerdotes o quienes hubiesen ejercido el sumo sacerdocio en algún momento y que estuviesen vivos en ese instante. Y el Sanedrín era liderado por el sumo sacerdote, quien era su máxima autoridad. Sí, el mensaje que deja Marjorie es absolutamente correcto. Es que la interpretación de la escritura de los saduceos, al ser tan literal, prácticamente negaban lo espiritual. O sea, es una cosa bien contradictoria porque es un grupo que representa y que legisla y que habla de lo espiritual sin tener creencia de lo espiritual. En cosas particulares como por ejemplo la existencia de ángeles. Es que basta apenas con leer algunos pasajes del Antiguo Testamento que no tiene sentido. O sea, uno a veces no sabe cómo justificar el hecho de que ellos negaran ciertas cosas que son tan evidentes en el Antiguo Testamento, pero de esa manera interpretaban la Escritura. Digamos que el Sanedrín tenía una especie de subgerente, voy a utilizar esa palabra para hacerme comprender en las diferentes versiones del español, que era un nazi, con S, no con Z, un nazi, a quien también se le conocía como príncipe, los príncipes.
Digamos que era como una persona que ejercía una autoridad importante, pero no por encima del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el sumo sacerdote presidente, gobernante máximo del Sanedrín. Entre otras cosas, les era difícil ponerse de acuerdo, porque ellos debían interpretar la ley mosaica, debían definir qué era considerado herejía, qué atentaba contra la ley, qué era un delito. Pero al ser un grupo tan disímil, al tener tantas vertientes religiosas, ponerse de acuerdo era muy complejo, por eso había que decidirse por votación. Lo que pasa es que casi siempre ganaban los saduceos porque eran casi siempre la mayoría, a pesar de que existiese representación de los fariseos, de los ancianos. Pues sabemos que el templo era gobernado básicamente por los saduceos, por tanto el Sanedrín tenía las mayorías, es como una especie de congreso en donde las mayorías tomaban decisión por voto y pues los saduceos eran la mayoría, entonces casi siempre la interpretación que se daba de la escritura era la interpretación de los saduceos. En cuanto a lo religioso, tenían completa autoridad, no tuvieron autoridad en lo político, porque insistimos, Judea estaba gobernada por Roma, y se reunían en el templo. El templo era como su lugar de asamblea. El Sanedrín desapareció hacia el año 70 aproximadamente como organización representativa de los poderes sociales y religiosos de la época. Y eso pues durante la revuelta de los judíos de aquella época. Hablemos ahora de los fariseos. Los fariseos no se llevaban tan bien con los saduceos, pero se llevaban mucho mejor con la gente. O sea, el pueblo tenía más cercanía con los fariseos que con los saduceos, porque los saduceos eran la clase dirigente, allá los que están elevados, el estrato superior, los amigos de Roma eran poco confiables para la gente, mientras que los fariseos no gobernaban, no porque no quisieran, sino porque Roma no les dio el poder sobre el templo, porque Roma tenía más, sentía más seguridad con los saduceos que con los fariseos. Pero los fariseos ejercían una gran influencia ahí con la gente, con el pueblo. De manera que los fariseos básicamente eran gente del pueblo que tenía una cierta formación, había tenido acceso a la formación en la ley, pero podían existir fariseos que fueran escribas. O sea, no todos los escribas eran fariseos, porque puede ser que tengamos saduceos escribas. Es decir, lo que no vamos a tener en ningún momento es un saduceo fariseo, o sea, no, porque eso son dos cosas que son contradictorias. Lo que sí podemos tener es un saduceo escriba o un fariseo escriba o un saduceo maestro de la ley o un escriba maestro o un fariseo maestro de la ley. De esa manera sí podía combinarse. Como los saduceos controlaban el templo, entonces los fariseos controlaban las sinagogas, allá los templos, allá afuera con la gente en el pueblo. Por eso tenían tanta influencia con la gente. Los fariseos eran a las sinagogas tal como los saduceos al templo. Era más posible encontrar un fariseo que se llegara a convertir en sumo sacerdote o que hiciera parte del Sanedrín a que un saduceo enseñara en una sinagoga, porque no era como tan de su clase, era
como perder estatus, bajarse al un saduceo, llegar a una sinagoga. Que ya tenían el gran templo, pues ¿para qué se iban a una sinagoga? Si eso era del pueblo y de gente probablemente inculta o iletrada o poco formada o de una clase inferior, como los fariseos, por ejemplo. Los fariseos interpretaban no solamente el texto escrito, sino que transferían la tradición oral. No solamente la Torá que utilizaban los saduceos, sino que ellos se encargaron de crear, bueno, de recrear, de trasladar de generación en generación lo que hoy en día se conoce como la Mishnah, que es la tradición oral, a la cual le dieron además prácticamente la misma categoría de la Torá. Ya tenían una, para los fariseos, su tradición oral tenía demasiado peso espiritual. Ellos, en cambio, sí creían en la resurrección de los muertos. Ellos sí creían en ángeles. Ellos sí creían en la existencia de un alma y de un alma inmortal. Ellos sí creían en el juicio. Fíjense que no son cosas de poco valor. Las diferencias entre los saduceos y los fariseos eran grandes, a pesar de que provenían los dos grupos del judaísmo y que uno piensa que todos los judíos pensaban lo mismo, no. Eran grupos radicales, opuestos, creencias realmente opuestas. El uno cree en la resurrección, el otro no. El uno cree en el juicio divino, el otro no. El uno cree en la existencia de ángeles, el otro no. El uno cree en la existencia del alma, el otro no. El uno cree en que el alma se muere, el otro no. O sea, son diferencias que además son irreconciliables. Y esto comenzó a quedar escrito, enseñado, instruido a través de la Mishnah, que no solamente recogía todo lo escrito, bueno, es decir, recopilaba la Torá, su interpretación de la Torá, no radical a la letra como la de los saduceos, sino que le van agregando su propia interpretación. Nos encontramos ahora con los esenios, otro de los grupos que existían en la época de Jesús. Estamos viendo cuáles eran los grupos sociales, religiosos, que existían en la época de Jesús. Cuando Jesús nace, él se encuentra a todos estos personajes ejerciendo las funciones que estamos mencionando. Lo que hemos hecho durante estas 5 clases hasta ahora es ambientar cómo era el mundo que se encontró Jesús, porque Jesús hablaba lo que hablaba y a quienes se dirigía. Ahora sí nos estamos encontrando no solamente con la arquitectura, con la geografía, sino con los grupos sociales dentro de los cuales se encontraban los esenios, que no están ni con los saduceos porque los consideran que son un grupo extremadamente opulento que gobierna el templo con sus propios intereses políticos y económicos, pero que tampoco comparten con los fariseos porque difieren de ellos en la interpretación producida en la Mishnah. Ellos dicen, no, no puede ser la tradición oral, no puede tener el mismo peso de los escritos. Entonces se dedican a estudiar los escritos. Este grupo surge aproximadamente un siglo antes de Jesús y logra preservarse aproximadamente hasta un siglo después de Jesús. Eran muy religiosos. Consideraban que tanto los saduceos estaban equivocados y que los saduceos eran corruptos, pero tampoco podían compartir las creencias de los fariseos. Entonces ellos dicen, ni con los unos ni con los otros. Creemos en lo que diga la escritura y tiene una interpretación, esa escritura está equivocada, la interpretación de los saduceos está equivocada, la interpretación de los fariseos, nos vamos. Y se alejan de Jerusalén y se van a construir comunidades como las que ustedes conocen cerca al Mar Muerto,
en la historia de los rollos del Mar Muerto, las cuevas en Qumran o las comunidades en Qumran principalmente. Y se dedicaron a una vida más ascética, alejada digámoslo así, de la mundanalidad, pero observaban la ley mosaica, intentaban no apartarse de ella, pero sin llegar a ser tan literales como los saduceos, y por supuesto no tener unas interpretaciones tan absolutamente variables como las de los fariseos. Entonces dijeron, bueno, nos vamos de acá, nos vamos a vivir nosotros entendiendo que esta gente está mal, nos aislamos de la sociedad, nos vamos a vivir en nuestras propias comunidades, algunos de ellos se casaban, otros no se casaban. ¿Recuerdan ustedes la historia de los rollos del Mar Muerto? 1947, la historia del pastor que lanza buscando una oveja, lanza una piedra, encuentra la piedra, cae en una de las cuevas, rompe una jarra y entran a buscar qué había allí y encuentran los rollos. Pero ellos sí tenían una creencia más firme en cuanto a la dualidad, es decir, la luz y las tinieblas. Lo que pasa es que para ellos no reflejan claramente el hecho de que si bien existe esa dualidad entre la fuerza del bien y del mal, parece que ellos no estuviesen convencidos de que Dios es Dios y la oscuridad no puede vencer a Dios. Es- hablan de cierta manera cuando enseñan parece que tuviesen como un equilibrio entre lo bueno y lo mal, pero tenían claro que existiría una guerra hacia el final de los tiempos, lo hablan dentro de sus escritos, hay unos escritos de ellos específicamente el manual de disciplina y el rollo de la guerra, en donde ellos hablan de cómo debe ser la purificación, de cómo debemos vivir en comunidad y cómo son los últimos tiempos a partir de lo que ellos perciben de cómo serían esos últimos tiempos. Por supuesto que no están interpretando a partir de lo que ustedes y yo conocemos como el Nuevo Testamento, no interpretan a partir del Apocalipsis, por supuesto, porque el escrito del Apocalipsis es mucho más tardío. Además, ellos no lo hubiesen aceptado, porque ellos aceptaban principalmente los escritos antiguos. Entonces hacen ese ejercicio apocalíptico es a partir del Antiguo Testamento o de la Torá y de los escritos. Pero desde allá ellos lograban ver la existencia de un juicio en el cual todos tendríamos que ser juzgados a partir de nuestros actos. Entramos ahora a otro grupo que existía en la época de Jesús, y cuando Jesús nace, este grupo existía, que son los celotes. Entonces, los celotes en sí mismos no fueron un grupo religioso como tal, fue una milicia, fueron una milicia armada. Y decimos que no un grupo religioso como tal, pero uno no puede separar, como hemos venido insistiendo, separar lo religioso de ningún área de la vida del judaísmo. Porque si bien ellos no enseñaban desde la religión, sí defendían su creencia, su derecho a existir como pueblo independiente y su derecho a creer en lo que les había sido enseñado. El grupo fue creciendo con el paso del tiempo. Cuando Jesús nace, ya existían los celotes, solo que no fueron tan fuertes, tan numerosos y tan radicales como tiempo después de la crucifixión. Pero sí eran una especie de grupo rebelde, si quieren, un grupo beligerante que no apoyaba a facciones del gobierno, de manera que uno puede
calificarlos más como paramilitares, sino más como rebeldes, como grupos insurgentes, más bien. Pero sí hay una interpretación religiosa fundamental para ellos que era necesaria para su existencia, que es la probable existencia de un líder mesiánico al que sí esperaban, un líder mesiánico militar. Lo estaban esperando. Ellos proféticamente entendían los tiempos, así como lo entendieron los saduceos, los fariseos. Lo que pasa es que Jesús estuvo entre ellos y no lo reconocieron. El Hijo de Dios caminó entre ellos y no lo vieron, lo vieron al frente y no lo vieron. Y lo mismo pasó con ellos. Ellos esperaban proféticamente al Mesías en aquella época, pero no esperaban a ese Jesús que enseñaba lo que enseñaba, sino que ellos esperaban era un jefe militar, como lo siguen esperando además hoy en día. Entonces ellos políticamente se oponían a Roma, socialmente se oponían a los saduceos principalmente. No es que tuviesen afinidad con los fariseos, pero no les interesaba inmiscuirse detalladamente en temas religiosos. A ellos les interesaba era lo político, o sea, y básicamente la liberación del pueblo, que no tuviesen esa dependencia o sumisión política, que fuesen ellos capaces de tener autonomía sobre quién iba a ser su sumo sacerdote y no que fuera impuesto por una autoridad política. Pero no solo eso, sino que ellos, como muchos de los líderes guerreros que hemos visto durante años y siglos en la historia, pues se dieron ese papel divino. Si lo hacía Roma, Roma consideraba que su emperador era Dios, pues ellos también consideraban que estaban cumpliendo una misión divina, fundamental en las escrituras y que estaban ambientando la llegada del Mesías, preparándose porque ellos eran la primera línea del Mesías, el círculo cercano del Mesías. Así que para ellos era una ordenanza, una obligación, sin ser un grupo religioso como tal, tenían una obligación religiosa para luchar contra Roma, para erradicar a sus ídolos, para erradicar a sus dioses, sus prácticas idolátricas. Si el emperador romano se consideraba Dios y quería ser adorado, pues el emperador romano era un enemigo absoluto de los judíos. Entonces eran muy radicales, eran un grupo extremista, radical, religioso, político, militar. Y llegaron a la conclusión de que el pueblo judío solamente podía ser liberado mediante el favor de Dios a través de la práctica militar. Y ellos se consideraron como instrumentos de Dios para esa liberación, como lo hacen muchos grupos extremistas religiosos hoy en día, o como ocurrió en la Edad Media. Soy el instrumento de Dios para la liberación de mi pueblo y lo vamos a hacer por las malas o como sea. Entonces los celotes querían a este líder militar. Yo quise imaginar para ustedes a este Mesías que tienen ahí en el fondo de su pantalla, que en mi mente, quitándole las cruces que aparecen allí, por supuesto, que seguramente el símbolo debía ser un poco más judaizante, ¿cierto? Pero es un poco lo que quiero transmitirles, lo que los celotes consideraban que era el Mesías y lo que los judíos consideran hoy que es el que debe ser el Mesías.
El Mesías guerrero, no el Mesías espiritual de los fariseos, no el Mesías aristocrático de los saduceos, no el Mesías ascético de los esenios, sino alguien que los llevaría por las armas a derrotar al imperio romano. Porque, entre otras cosas, debía restaurarse el reino de David. Y el reino de David fue un reino militar, y David fue militar por excelencia. David fue un rey militar. Y la conclusión es que si debe restaurarse el reino de David o la casa de David, pues ellos entienden que debía ser a través de un rey como David, que era un rey militar. Por eso esperaban un Mesías militar. Por eso lo esperan hoy en día. La interpretación sigue siendo la misma. Si aquí lo que hay que hacer es restaurar la casa de David o restaurar el reino de David, ¿cómo va a ser? Tiene que ser con la presencia de un personaje que encarne al rey David, y el rey David era guerrero, era militar, era conquistador. Así que no nos extrañemos que esa sea la esperanza del pueblo judío de hoy en día y la razón de por qué están esperando a ese Mesías militar. Luego, las acciones que ellos emprendían contra Roma eran consideradas como un acto de Dios, y ellos considerados como herramientas de Dios, como martillos de Dios. Por eso se oponían como se oponían y fueron absolutamente radicales, y esto llevó a lo que conocemos como la Primera Guerra Judeo-Romana, liderada, por supuesto, por grupos religiosos espirituales, pero ahí estaban los celotes, como el ejército que logró acorralar a Roma, por supuesto. Hablamos del 66 después de Cristo, cuando los celotes expulsan a los romanos y logran controlar Jerusalén nuevamente. Y esto sí que le complicó la vida a los romanos, pero se la complicaría mucho más a los judíos. Entonces ellos tenían una unidad de mando, eran combativos, eran guerreros. Y estos enfrentamientos llevaron a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo en el año 70, cuando, recuerdan ustedes, vino Tito y entra al templo. En un evento que además estaba profetizado. Recordemos que Barrabás tiene una asociación con los celotes, ya que se habla de un insurgente o de un asesino, lo cual es, digamos que hay muchas circunstancias que permiten impedir que Barrabás era uno de los celotes. Cuando se habla del revolucionario, recuerdan la historia de Pilato, ¿a quién quiere que les libere? Es una de las palabras que utiliza la escritura. Uno de los revolucionarios o sediciosos o insurgentes, como lo quieran traducir al castellano de hoy en día, allá en el pasaje de Marcos que les dejo en la pantalla. Pero recuerden que también Jesús tenía dentro de sus 12 a uno que llamaban el celote. Increíble, es increíble de verdad que alguien que haya tenido la mentalidad de celote haya llegado a ser un apóstol de Jesús. Este hombre sí que de verdad tuvo una conversión absoluta, radical. No sabemos si era militante, porque no lo dice, o si era eh, alguien que creía en el movimiento celote sin que participara dentro de sus acciones militares. No sabemos. Lo cierto es que le llaman Simón el Celote, ya sea por lo uno o por lo otro. Pero los celotes
los celotes no eran solamente de teoría, o sea, un celote regularmente era alguien que estaba dispuesto a dar la pelea, pelea física, a enfrentarse. Por lo que uno pudiera inferir que cuando nos hablan del apóstol Simón el celote, pudiésemos estar hablando de alguien que participó en acciones militares contra Roma. Aquí en el fondo de la imagen, la fortaleza de Masada, el último reducto del pueblo judío y de los celotes, después de ser perseguidos por los romanos, llegan a refugiarse hasta ese lugar y terminan posteriormente eh, sacrificándose, ¿no? Ellos se suicidan en ese momento para no ser tomados como prisioneros. Algunos han caracterizado a Judas, el que traicionó a Jesús, Judas Iscariote, como parte de los celotes. ¿Por qué? Por el hecho de que él no lograba comprender cómo, si Jesús era el Mesías, no se comportaba como ese líder militar que ellos esperaban. Probablemente decepcionado o probablemente con la intención de presionar que se mostrara como ese líder militar. No sabemos qué pasó por la mente, por el corazón, por el espíritu de Judas, más allá de lo que nos enseña la Escritura, pero uno comienza a divagar cuando intenta entender la personalidad de Judas. Si es que el hecho de vender al maestro influyó, fue influido por el deseo que él tenía de que por fin Jesús se mostrara como el líder militar que era y que moviera las masas sobre las cuales tenía gran influencia porque le hubiese bastado a Jesús abrir la boca para que el pueblo entero se hubiera levantado contra Roma, por el nivel de influencia que tenía. Entonces, algunos identifican, quieren ver a Judas Iscariote como parte del grupo celote, por lo menos en ese sentido. Y de los celotes surgen los sicarios, una palabra más actual, ¿no? Hoy casi que los demás grupos ya no se escuchan, ¿no? ¿Quién habla hoy de, bueno, de fariseo se habla cuando alguien quiere decir que otro es así como medio falso, como medio traidor, es como muy fariseo, ¿no? Pero saduceo, ¿quién ofende a otro diciéndole saduceo si la gente ni siquiera sabe qué es eso? O cenote, no se escucha, pero sicario. Hey, sicario, sí, aquí en Colombia es una palabra muy famosa, no sé en otros países, pero aquí es muy famosa la palabra, el sicario. Los sicarios fueron un subgrupo de los celotes, pero si los celotes eran extremistas, los sicarios eran la primera línea extrema. Esta gente era la que entraba ya al campo de guerra, pero tenían una particularidad y era la forma en la que hacían su guerra. Entonces ubicaban a gente importante, influyente, a quien tomaba las decisiones, eran selectivos, no mataban a todos, no entraban en guerra formal, sino que buscaban al líder y mataban al líder, regularmente utilizando una daga a la que se le llamaba sica. De ahí la palabra sicario, porque utilizaban una sica. La sica era un cuchillo que llevaban debajo de sus mantos, debajo de sus ropas, y cuando estaban en multitud se acercaban a la gente y estando cerca de la víctima lo apuñalaban. Y muchas veces esta gente era tan astuta que lograba salir ilesa y no los capturaban. Eran muy arriesgados, por supuesto. Entonces eran extremadamente violentos, muy radicales. Los sicarios dentro de los celotes eran lo más radical que existía en cuanto a violencia. Fueron expertos en asesinatos selectivos, fueron expertos en emboscadas, pero mataban no solamente romanos ilustres, sino que mataban también judíos, colaboradores de los romanos a quienes consideraban traidores. Y si eran traidores, pues merecían la muerte, y si eran líderes traidores, pues había que asesinarlos dentro de su pensamiento, ¿no? Asesinaban, por ejemplo, a recaudadores de impuestos.
Ya sabemos también que uno de los discípulos de Jesús fue un recaudador de impuestos. No les importaba matar en dónde matar. Podían matar a alguien en la calle, podían matarlo dentro del templo, podían matarlo en el mercado, porque era una guerra terrorista, ¿no? Entonces, entre más visible fuera la ejecución de la víctima, de quien iban a matar, pues era mejor, porque causaba más impacto social. Entonces, es una especie de guerra de... Yo me imagino a los sicarios de aquella época si hubiesen tenido redes sociales. O sea, ejecutan a quien van a ejecutar, lo matan y enseguida comienzan a postear por todas las redes. Esa era, digamos, la estrategia de ellos, causar terror mediático. Lo hacían en aquella época con un estilo más voz a voz. Aquí, como les mostré anteriormente, estos celotes y estos sicarios en la fortaleza de Masada, hacia el año 73, cuando ya el último reducto de ellos fue finalmente controlado por Roma y deciden suicidarse los que quedan. Lo narra no la escritura, pero lo narran los libros de historia de la época. Nos encontramos con los escribas, otro de los grupos existentes en la época de Jesús. Un escriba era alguien muy respetado, era un grupo intelectual, ¿no? Intelectuales, expertos en la ley. Copiaban la ley, la escribían, si copiaban el texto sagrado. Recuerden que una de las reglas que tenían es que aunque se supieran el versículo, no podían escribirlo. Tenían que verlo, leerlo y escribirlo. Así se supieran el texto de memoria, tenían prohibido eso. Eran muy estrictos, muy metódicos para poder transferir el texto. Ahora sí tenemos variantes, ¿no? Hay diferentes versiones del Antiguo Testamento que se producen con el paso del tiempo, porque es decir, eh, existe la influencia del error humano, voluntario a veces o involuntario. Cambiar una palabra, copiar la palabra equivocada, cambiar de orden, omitir un texto o un párrafo o una línea, o agregarla en donde no correspondía, o agregarle un texto. Sí, hay un libro que escribí y se los compartí hace un tiempo, se llama Los Manuscritos Sagrados, en donde abordamos básicamente todos estos documentos que han sido objeto de estudio o las diferentes vertientes de traducción que nos han llevado hoy de una parte a tener, por ejemplo, la Reina Valera de un lado y y la nueva versión internacional de otro lado, como apenas pues para mostrar dos ejemplos grandes de las vertientes o las variantes que pueden surgir a partir del trabajo que hacían los escribas y que no siempre era tan estricto como se creía, pero bueno, digamos que en principio eso es. Pero también enseñaban, entonces, y además de enseñar, también interpretaban, digamos que hacía parte de sus funciones. Entonces ellos eran expertos en la ley, los escribas. Se les llamaba también los soferín, o los escritores, los soferín, o los escribientes. De la expresión soferín es que deriva la expresión escriba, que serán copistas, intérpretes, maestros, expertos en la ley, expertos. Si los saduceos se consideraban que conocían de la escritura, los fariseos también, pero más cercanos al pueblo, bueno, esta gente era la élite intelectual. Entonces, casi que dirimían los conflictos religiosos y por eso también dentro del Sanedrín encontramos escribas. Pero había una gente que era muy destacada dentro de los escribas, los nomodidáxanos.
que eran los doctores de la ley, que también están descritos en el Nuevo Testamento. Los doctores de la ley, imagínense, entre los escribas que eran la élite intelectual había otra élite superior, los doctores de la ley. Un gran título para alguien que tenía la capacidad de interpretar los textos bíblicos. Entonces, esta gente eran, en términos espirituales, superiores, ejercían una gran influencia dentro del Sanedrín y ejercían una gran influencia dentro de los demás grupos religiosos. Y es, de cierta manera, frecuente encontrar en las escrituras cómo los escribas se unían con los saduceos o con los fariseos para intentar poner a prueba las enseñanzas de Jesús. De los escribas es que derivan los rabinos actuales, de los escribas, de gente que conocía la ley, la interpretaba, la comprendía, la copiaba, la leía. Entonces, aquí se va complementando esta función no solamente de traducir, de aprender, de estudiar, sino ahora de enseñar. Y da origen al movimiento rabínico dentro del judaísmo. No solo eran intérpretes, sino además eran maestros. ¿En dónde? No en el templo, porque el templo estaba gobernado por los saduceos. En la calle con los fariseos, sí, eran más afines los escribas con los fariseos que los escribas con los saduceos, por supuesto. Pero de cierta manera fueron los precursores de todo el movimiento, o sea, de los rabinos que incluso existen hasta hoy en día. Por eso decimos que los escribas y los fariseos eran mucho más cercanos que los escribas con los saduceos, pero lo que sí no era cercano era un fariseo con un saduceo. Puede ser que compartieran ciertas cosas, pero en términos puramente religiosos, no, insisto, no puede ser posible que ejercieran o que participaran en esos dos grupos. Vuelvo a insistir, es más probable que existiese un escriba fariseo, un escriba saduceo, que un fariseo saduceo, que era una cosa totalmente contraria. Los escribas eran maestros de la ley, gente con una intelectualidad superior, pero fíjense cómo dentro del Nuevo Testamento son quienes más se oponen a Jesús, siendo los que más conocían las escrituras, justamente son tan hipócritas en la forma en la que interpretaban la escritura, que la expresión fariseo se ha convertido justamente en eso, un fariseo, alguien hipócrita, alguien no transparente. Y Jesús los criticó muchísimo a los escribas. Como estaban tan relacionados con los fariseos, se aliaban contra Jesús, buscaban una interpretación de Jesús que fuera o contraria a lo social o contrario a lo político, contraria a Roma, contraria a las escrituras. Las preguntas que le hacían los escribas a Jesús se supone que eran muy bien estudiadas, muy bien pensadas, pero basta leer las escrituras para comprender la sabiduría de Jesús. Cuando Jesús pronuncia los hay, los pronuncia contra los escribas y contra los fariseos. Y les dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes le ponen a la gente cosas a cargar que ustedes ni siquiera levantan tampoco. Ustedes lo que buscan es que la gente los alabe y que les diga qué sabios son, qué inteligentes son, qué espirituales son. Y finalmente les dice, pues ustedes realmente lo que son los sepulcros blanqueados. Ustedes lo que hacen es darle importancia a la tradición humana.
porque a pesar de que se supone que eran expertos en la ley, ponían por encima las tradiciones. ¿Por qué? Porque tenían la Mishnah, porque ahí comienzan a engendrarse esa Mishnah que se conoce hoy en día, que es una interpretación textual de la Biblia, que es lo que nosotros diríamos hoy dentro de las iglesias cristianas evangélicas, diríamos, es que Dios me habló, pero me habló a mí. Y como Dios me habló a mí, entonces yo soy el ungido y soy el profeta y estoy por encima de todos los demás porque Dios no le habla a ustedes que son los simples mortales. Más o menos era lo que ocurrió en aquella época. Esta gente interpretaba a su acomodo y las tradiciones estaban por encima de la ley de la cual se suponía que eran expertos. Que fue lo que más les criticó Jesús. Y aquí finalizamos entonces el recorrido por estos grupos sociales y religiosos que ambientan la llegada de Jesús y vamos a terminar todo este proceso con el la próxima clase donde hablaremos de César Augusto y del primer imperio romano allá en el siglo I, tema que seguramente quienes ya de ustedes participaron en el curso de reforma recordaremos algunas cosas básicas, generales, pero que ahora las enfocaremos en este programa de historia de la Iglesia Antigua en donde intentaremos ya finalmente recrear el imperio en la época de Jesús, del cual ya tenemos, de lo cual ya tenemos unos avances importantes a partir de todo lo que ya hemos visto durante estas 5 clases. Luego que terminemos este proceso, ahora sí, comenzaremos a hablar directamente de Jesús. El momento en que Jesús nace, haremos unos estudios bien interesantes acerca del cumplimiento de las profecías acerca de Jesús y comenzaremos ya de lleno a entender por qué la iglesia se comportaba como se comportaba, por qué los apóstoles eran quienes eran, porque el grupo social que Jesús formó para hacer sus 12 discípulos o sus grupos de 70, ¿por qué los conformó de esta manera? Quienes ya podemos entender socialmente quién era esta gente, cómo estaban, en qué creían, en qué vivían, qué comían, quién los gobernaba religiosamente. O sea, toda esa ambientación es la que hemos estado haciendo durante este tiempo para poder entrar finalmente a comprender el ministerio de Jesús y el surgimiento de la iglesia a partir de estas herramientas sociales, religiosas, políticas y militares que ya hemos visto. Entonces nos veremos en la próxima clase. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.